el auspicio de Te Pillé, no sea usted la próxima víctima. Presentamos Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En un paso histórico, el Congreso argentino aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Después de una maratónica jornada, 12 horas duró la discusión, el Senado de ese país aprobó la madrugada de este miércoles el aborto legal en el país con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención. Esta nueva ley, que fue rechazada en 2018, permite interrumpir el embarazo de manera voluntaria desde los 16 años, sin supervisión y hasta la semana 14 de gestación. Luego de eso tienen que haber causales como el peligro de la madre o violación. Son las dos causales que quedan permitidas después de la semana 14. Argentina se convirtió así en el cuarto país de nuestra región después de Cuba, Uruguay y Puerto Rico en legislar el aborto como un derecho de la mujer sobre su cuerpo. La iniciativa había sido presentada por el gobierno de Alberto Fernández y representa una victoria para el movimiento de mujeres argentinas que tiñó de verde las afueras del Congreso argentina. Y hace mucho tiempo, o es muy raro que en la Argentina haya una ley que se discuta, no con esta pasión, porque los argentinos sabemos que son apasionados, pero que no tenga el tinte de gobierno o oposición. Hace mucho rato, incluso con los gobiernos anteriores. Esta, en cambio, encontró votos favorables y contrarios en gobierno y en oposición, es decir, fue transversal. Lo que en Argentina marca siempre la grieta que le llaman es que cualquier proyecto de ley prácticamente es ¿eres gobierno o eres oposición? Y así se dividen las cosas. Esto cruzó la línea y el clivaje político. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y tenemos que hablar de 2021, pese a que este es nuestro último programa de 2020. Vamos a hacer un repaso sin duda para atrás. ¿Por qué? Porque el Consejo Asesor del Ministerio de Expertos del Ministerio de Educación ha hablado de la imprescindibilidad que tiene el retorno a clases, las clases presenciales. Claro, vemos que los países europeos, cuando restringieron la circulación, restringieron actividades económicas, al final no restringían nunca las clases, salvo un caso muy extremo. Alemania llegó a un extremo. Inglaterra, aparentemente, ahora que está en un caso muy complicado, podría eventualmente suspender las clases. En Chile no volvieron nunca más las clases prácticamente. Al final, un 14% de los colegios lo hicieron, pero en general fue un año bastante perdido para las clases. Bueno, tomamos contacto con el ministro del ramo, Raúl Figueroa. Ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la conversación. Bueno, me gustaría saber qué medidas se han tomado, qué es lo que le ha planteado este Consejo Asesor cuando se reúnen también con el Ministerio de Salud para lo que viene hacia adelante, pero también necesariamente tenemos que evaluar cómo fue este año para los chicos y las chicas de nuestro país. Sí, bueno, este año fue evidentemente uno muy complejo en diversos ámbitos y muy particularmente en educación. La suspensión de clases presenciales a la que nos vimos obligados como consecuencia de la pandemia tuvo un evidente impacto en los aprendizajes y en el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos. La tarea del Ministerio de Educación y de todas las comunidades educativas estuvo puesta desde el primer día en mitigar al máximo los efectos negativos de esta suspensión de clases. Valga de inmediato el reconocimiento a todos los profesores, los directivos, los asistentes de la educación y, por supuesto, a las familias que tuvieron que adecuarse muy rápidamente a una lógica totalmente distinta de llevar adelante el año escolar bajo una educación a distancia. Y la tarea nuestra desde el Ministerio fue poner a disposición todo tipo de recursos pedagógicos para que este proceso de educación a distancia permitiese mitigar al máximo los efectos negativos de una suspensión de clases que se prolongó en la práctica por todo el año. Y junto con eso, se hicieron también importantes esfuerzos para
una vez que ya había un diagnóstico claro respecto de los efectos negativos de una suspensión tan prolongada, generar condiciones para que la presencialidad pudiese retomarse. Y en ese sentido, el balance, a mi juicio, es bastante positivo. 1.600 establecimientos volvieron a actividades presenciales, tanto de nivel parvulario como de nivel escolar, con un foco particular en tercero y cuarto medio y en la enseñanza técnico-profesional. Y este Consejo Asesor, que hoy día nos entrega su primer informe, lo que hizo fue acompañar ese proceso de apertura y generar, sobre la base de esa observación, de la evidencia recogida y también, ciertamente, de la experiencia de los propios miembros del Consejo, que era muy transversal y bastante interdisciplinario, generar condiciones para poder proyectar esta apertura hacia el próximo año. Y es muy importante la conclusión principal. Eso, ¿qué tipo de apertura va a ser? ¿Algunas horas, algunos días, día por medio, cursos partidos por la mitad? ¿Cómo va a ser esa presencialidad? Lo que plantea el Consejo, y algo que a nosotros nos parece muy adecuado, es poner la educación y en particular la presencialidad como una prioridad dentro de las políticas durante el año 2021. Y en ese sentido, los establecimientos están ya trabajando ahora, durante este tiempo y en las primeras semanas de enero, en preparar su operación para estar disponibles para el año escolar 2021. De diversas maneras, y esto es bien relevante, porque obviamente acá lo principal sigue siendo el cuidado de la salud y el control de la pandemia. Y por lo tanto, lo fundamental es combinar mecanismos que permitan la presencialidad con el resguardo de la salud de toda la comunidad educativa. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? En que, dependiendo de las características de cada establecimiento, y estamos nosotros desde el Ministerio acompañando ese proceso, construyéndose planes para operar. Si el establecimiento permite cumplir con los aforos, que es 1 metro de distancia dentro de la sala de clase, para todos los alumnos, bueno, podrá operar entonces en forma continua. Si para cumplir con esos protocolos sanitarios es necesario separar la jornada o hacer turnos, es algo que también tendrá que hacerse. Este año, dentro de la experiencia recogida, tuvimos todas las alternativas, lo que fue muy positivo, porque pudimos observar cómo distintos tipos de establecimientos, de distintas realidades, con distintos recursos, pudieron adecuarse precisamente a estas exigencias sanitarias. Ministro Figueroa, en este año tan excepcional, tan raro, también genera tantas oportunidades y miradas distintas. Y desde el Ministerio y los colegios y los educadores hablaron rápidamente de la necesidad de hacer currículum priorizado. Es decir, ya no tenemos que entregar tanto y tanto y tanto material y contenido, sino que prioricemos que es lo importante, porque los niños y las niñas no pueden estar a través de un computador sin el apoyo de un profe, de una profe ayudando. Entonces vamos a lo esencial y a lo prioritario. Si pudiéramos volver, un caso hipotético, con más horas incluso de las que hoy día pensamos, ¿se va a volver o se va a considerar esa priorización, lo que se ganó priorizando, o vamos a volver al pre-COVID desde el punto de vista de los contenidos? Sí, ciertamente, Matías, aquí son muchos los elementos que surgen como consecuencia de la pandemia y que nos van a permitir proyectar mejoras en nuestro sistema educativo. El currículum priorizado que se implementó este año y que va a estar también disponible el próximo, tiene una lógica que es, en este caso, evidentemente transitoria y apunta a cómo, en un contexto complejo, poder profundizar en aquellas áreas que son esenciales para el desarrollo de los niños y jóvenes. Pero lo que queda en evidencia y que se combina con lo que tú señalas del currículum priorizado es la evidente necesidad que tienen los colegios por tener mayores espacios de flexibilidad que les permita innovar y que les permita entonces abordar sus necesidades con miradas distintas y haciendo uso de herramientas que son diferentes, que están disponibles y que se adecúan unas mejores que otras a las realidades de cada comunidad. Por lo tanto, efectivamente, hay una experiencia interesante con el currículum priorizado. El año que viene va a ser fundamental porque los primeros meses vamos a tener que dedicarlos a un reforzamiento, a una nivelación, a poder recuperar en parte aquello que
se vio deteriorado, particularmente en los niños y jóvenes más vulnerables. Y yo creo que vinculado a esto, lo que es absolutamente evidente es que tanto el sistema educativo, las escuelas, los establecimientos educacionales, como también el aparato estatal, requieren mucho mayor flexibilidad para poder darle espacio a la necesaria innovación, que es un elemento clave y que en materia pedagógica es fundamental. Y por lo tanto, y junto con eso también, todo lo que se ha incorporado en materia de innovación tecnológica, de, por ejemplo, utilización de plataformas como Aprendo en Línea, mecanismos complementarios como la televisión, la radio, otros elementos que ya están disponibles, Eso para que quedar. pretendemos evidentemente consolidarlos hacia el futuro, más allá de que tengamos pandemia. Claro, ¿ustedes se imaginan desde el ministerio, por ejemplo, esos famosos, no sé si hay otros paralelos, yo conozco el Google Classroom, por ejemplo, habrá otros sistemas? Ese tipo de vías, de formas, que me imagino que a los niños y a las niñas también les permitió desarrollar otras habilidades, el ser capaz de manejar, el ser capaz de presentar, el ser capaz de, en fin, otras habilidades. ¿Ese tipo de cosas desaparecen, usted cree, en la medida que desaparece el COVID, o van a ser herramientas que van a permanecer en la educación de nuestros niños? Yo creo que es fundamental proyectarlas hacia el futuro, con una mirada muy complementaria. Acá no se trata de reemplazar la presencialidad, porque si hay algo que ha quedado en evidencia, es el valor que tiene la escuela, ese espacio de protección, que es mucho más que aprendizaje, y que, por lo tanto, no se trata de reemplazar lo presencial con instrumentos como las aulas virtuales. Pero ciertamente nos entregan una tremenda oportunidad de ampliar las posibilidades de acceso a nuevos conocimientos, de compartir, no solo en el mundo escolar, también en el mundo de la educación superior. Solo para poner un ejemplo, cuando partió la pandemia, prácticamente ningún establecimiento tenía estas aulas virtuales, como por ejemplo Google Classroom. Nosotros nos pusimos en acción rápidamente, logramos convenios con Google para que esto se pudiese instalar rápidamente en todos los colegios, y hoy día son más de 6.000 los establecimientos que las tienen a su disposición y cuyas comunidades han aprendido también a utilizarlas. Y por tanto, eso es un solo ejemplo de cómo, con el aprendizaje que hemos incorporado este año en materia de COVID, vamos en los próximos años poder complementar el proceso pedagógico, y es parte también para no quedarnos solo con la mirada negativa de un año que ha sido tremendamente complejo. Hay aspectos positivos, la innovación, la flexibilidad, el complemento de nuevas herramientas, el vínculo que han tenido los padres con la formación de sus hijos, que es fundamental y que este año muchas veces a la fuerza debió también fortalecerse, y eso creemos que también es muy importante para proyectarlo hacia el futuro. Y también un poco la fuerza, pero pudo haberse ganado mucho espacio en materias de autonomía de los jóvenes al momento de estudiar, porque la fuerza indicaba que no había un profesor por niño, y incluso a veces la tecnología no estaba, y se privilegió, por ejemplo, que los profesores en los contactos con los alumnos fuesen para revisar tareas, para revisar trabajos, pero los niños tenían que necesariamente hacer cosas de manera más autónoma que si estuvieran 8 horas en un colegio sentados. Que eso ya venía haciendo ruido hace bastante rato. Esa autonomía, ¿usted siente que se ganó y usted siente que se va a utilizar de una manera distinta? Sí, bueno, ahí hay un desafío enorme y también ciertas dificultades. Primero, es bien importante tener en cuenta que la evidencia internacional disponible, y también la que tenemos en Chile, muestra que la capacidad autónoma de aprender de los alumnos en edad escolar es decreciente. Es decir, si se proyecta por demasiado tiempo, los alumnos tienden a perder esa capacidad de aprendizaje autónomo, y por lo tanto es fundamental buscar mecanismos que permitan mantener el vínculo entre los establecimientos y sus comunidades. Y eso trae aparejado un riesgo, que es el riesgo de la deserción. Uno de los factores más relevantes que inciden en la deserción escolar es precisamente la pérdida de este vínculo entre los alumnos y sus establecimientos. Y por tanto, si bien la autonomía es un valor fundamental, que yo creo que como consecuencia de lo que hemos aprendido ahora hay que promoverla aún más, tenemos que también tener cuidado que dejar, por ponerlo simple, a los alumnos demasiado tiempo por su propia cuenta, sobre todo si son muy pequeños, puede derivar en ciertos riesgos de deserción como consecuencia de un distanciamiento, de una pérdida del vínculo. De hecho, nosotros, luego de haber escuchado a un panel de expertos que se convocó con el propósito de
identificar herramientas para combatir la deserción escolar, levantamos una herramienta de gestión que se puso a disposición de los establecimientos. Nos permitió identificar un problema complejo, y es que el 10% de los alumnos había perdido todo vínculo, todo contacto con su establecimiento. Y luego de utilizar esta herramienta, ese porcentaje fue bajando en lo que quedó del año, de un 10 a un 7%, y luego siguió bajando. Y por lo tanto, la autonomía es un valor que hay que cultivar, pero también hay que tener claro que no todos los alumnos reaccionan de la misma manera, Por supuesto. y que tenemos que velar porque el vínculo se mantenga, porque el riesgo de que por perder el vínculo los alumnos abandonen el sistema es muy fuerte. Las vacunas que tenemos hasta ahora, disponibles y aprobadas, hablan de una población objetiva de 16 años hacia arriba. Por lo tanto, los niños no van a tener vacuna. Aunque lleguen todas las del mundo, por ahora aparentemente no van a tener vacuna, porque también está demostrado y hay evidencia científica que no son grupos de mayor riesgo en este caso, ni vectores de mayores contagios. No así los profesores, porque son adultos, naturalmente. Usted ha conversado, me imagino, con el ministro de Salud y con el presidente de la República. ¿En qué prioridad están los profesores para las vacunas? Porque el marzo con vacuna para los profesores y el marzo sin vacuna para los profesores, me imagino que son dos escenarios completamente distintos. Efectivamente, Matías, nosotros lo hemos trabajado con el ministro de Salud. Le planteamos la importancia que es darle prioridad a los profesores y a los asistentes de la educación en el proceso de vacunación, y eso fue bien acogido por el Ministerio de Salud y por el Comité de Vacunación, que es el que en definitiva asigna estas prioridades. Por supuesto, la primera prioridad, como es evidente, la tienen los funcionarios de la salud, pero en la medida que ya se van incorporando más vacunas al país, los docentes, los asistentes de la educación van a estar dentro de un rango prioritario antes de la población general. Y eso, por supuesto, que es fundamental, porque va a permitir entregarle a los profesores, a los asistentes y también a las familias mucho mayor seguridad respecto de que el cumplimiento de los protocolos sanitarios, que ya se ha aprobado, es posible llevar adelante, se podrá hacer de mejor manera aún una vez que este proceso esté en marcha. Desde el punto de vista político, ministro, este año lo conversamos, fue materia de discusión, el Colegio de Profesores estuvo bien tirante la relación, por decirlo de manera bien franca y directa. Hay un nuevo presidente y un nuevo líder que es de la misma línea, del mismo partido, en fin, que es Carlos Díaz, pero que las primeras señales que ha dado es que somos los más interesados en volver pronto a clases. ¿Cómo interpreta usted esas palabras y cómo se han dado las conversaciones políticas, si se quiere, para que estén del lado o una actitud distinta al Colegio de Profesores del 2021? Sí, bueno, efectivamente yo creo que uno de los principales problemas que tuvimos en Chile, que también se dio en el resto del mundo, es que a veces la vuelta a clases o el no volver se transformó en un debate político, cuando en realidad es un debate mucho más técnico. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para poder volver? De hecho, tuvimos que oponernos en 2 oportunidades a proyectos de ley que prohibían volver a clase el año 2020, lo que evidentemente era un despropósito si se daban las condiciones sanitarias para que efectivamente pudiesen hacerlo, cosa que en la práctica ocurrió. Decíamos que 1.600 establecimientos volvieron a abrir sus puertas. Y lamentablemente creo que la relación con el Colegio de Profesores cayó en esa lógica más bien de un debate político y menos centrado de parte del Colegio de Profesores en las necesidades específicas de los alumnos. Yo he tenido ya a estas alturas varias conversaciones con el nuevo presidente del colegio. Creo que tiene una actitud más bien favorable hacia poder buscar efectivamente mecanismos que favorezcan un regreso a clases cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Lo hemos vuelto a invitar a formar parte del Consejo Asesor. Recuerden que el Colegio de Profesores fue invitado a formar parte del Consejo por razones que ellos tendrán que explicar. Se restaron, pero esperamos, y el Consejo completo espera, que el Colegio de Profesores se vuelva a plegar a esta invitación y sea parte de un trabajo que es muy interesante, que es muy propositivo y que precisamente se enmarca en una mirada de priorizar a los alumnos para entregarles las mejores herramientas y las mejores posibilidades. Entonces, creo que además hay que aprovechar ahora. Este es un momento clave porque este es el momento que tienen los colegios para prepararse. El año escolar parte en marzo,
Obviamente ahí habrá que ver cuáles son las condiciones sanitarias, pero lo que es clave es que si no aprovechamos ahora para prepararnos y para preparar los establecimientos que puedan estar disponibles, luego también vamos a haber perdido un tiempo valioso. Y yo me imagino que nadie puede estar en desacuerdo de que si hay algo que no podemos dejar de hacer, es prepararnos para tener los establecimientos disponibles para los niños y jóvenes. Y en ese sentido creo que hay un espíritu este año que va a ser diferente. Ministro Raúl Figueroa, lo último que quiero llevar a la prueba de transición, la PTU, la ex-PCU, que se da 4, 5, 7 y 8, me parece, ¿no? Es en 2 tandas. ¿Cómo se ha preparado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo se ha preparado para que no ocurra lo del último año? Me refiero a que había imposibilidad de darla con paz, con tranquilidad para chicos y chicas que se prepararon durante todo un año. Sí. Bueno, se ha trabajado durante todo el año en una mesa de coordinación entre la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el DEMRE de la Universidad de Chile, para poder implementar en forma segura este proceso. Como tú bien decías, Matías, ahora se va a hacer en 2 tandas, lo que va a permitir tener un menor aforo y cumplir por esa vía con todas las exigencias sanitarias. Los alumnos de cuarto medio, como todos los alumnos del país, este año tuvieron que pasar por dificultades, se hicieron adecuaciones a la prueba en términos de reducir los temarios. Los contenidos de cuarto medio prácticamente no están considerados en la prueba de este año. La PSU ya no existe, esta prueba es una prueba diferente y en ese sentido estamos tranquilos que se han tomado todas las medidas para que desde el punto de vista sanitario puedan los alumnos estar tranquilos y también desde un punto de vista logístico estar, y en eso hay una coordinación muy directa con el Ministerio del Interior, para que las dificultades logísticas que se produjeron lamentablemente en la última prueba, en esta oportunidad no se den. Y creemos que es clave, y aprovecho la oportunidad, de empatizar con la realidad que han vivido los alumnos de cuarto medio que se han inscrito para rendir la prueba. Este ha sido un año muy difícil y por lo tanto tienen el total derecho a dar la prueba de transición con tranquilidad, con seguridad y entendemos en esto que todos los alumnos tendrán la solidaridad con sus pares para generar esas condiciones. Raúl Figueroa, Ministro de Educación, muchas gracias por atendernos esta noche en Vía Pública. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Ya volvemos con Vía Pública, con el auspicio de Te pillé, no sea usted la próxima víctima. Estamos de vuelta en Vía Pública y este domingo a las 6 de la tarde en este canal, en TVN, se inaugura este 28º, me parece, versión de la Santiago a 1000, festival ya tan tradicional en nuestra cultura. Y se inaugura acá y con un superclásico, con 2 superclásicos, de la mano de El Quijote de la Mancha, que más clásico imposible, y de la mano de un ya clásico elenco de 31 minutos que adapta El Quijote en la versión de 31 minutos en TVN. Clásico, clásico, clásico. Y además el festival, un clásico. Carmen Romera, ¿cómo estás? Directora Santiago 1000, muy buenas noches. Muy bien, en casa. En casa, sí, bueno, sí, así mandan los tiempos. Pero eso no evita que nos mantengamos en casa con distancia y que se pueda hacer esta versión del Santiago a 1000 y la gracia de los artistas que son capaces de adaptarse. Un artista que no se adapta no es artista, creo yo, ¿no? Sí, bueno, ha sido un año muy terrible para todas las áreas del arte y la cultura, ¿no? Porque sin trabajar, sin poder existir como en tu profesión, han sido 9 meses muy complejos. Pero claro, este festival tiene la misión de volver a hacer, de volver una y otra vez a insistir en la importancia de las artes, que ha quedado comprobado en esta pandemia, y también de volver a activarnos en lo que como se pueda. Como tú bien dices, los artistas se reinventan, han sido una luz en este tiempo tenebroso,
y hemos visto sus obras, hemos escuchado sus músicas, hemos visto su danza, los muros en las calles. Bueno, y ahora nos toca ver además cómo han creado en esta pandemia, porque hay muchos que han trabajado durante todo el año haciendo y recogiendo las historias de este tiempo. Y de eso se trata Eso, pues. el festival. Eso. Por ejemplo, este año todos nos sorprendimos. Recuerdo haber participado como espectador, sencillamente, a la primera obra de Rafael Gumucio, en esta obra que era vía Zoom y que estaba en directo, no es que transmitieran por streaming, estaban los actores ahí en su momento. Y después hubo muchas obras de esa compañía y otras. ¿Va a haber ese tipo de teatro en el festival en Santiago Mil? Sí. Bueno, desde sus casas los artistas, los actores, los grupos de teatro se adaptaron y hicieron teatro por Zoom, que es algo nuevo, que no es teatro, porque no está lo presencial, ¿no? Pero es otro lenguaje, y el jurado que trabajó durante todo el año mirando las pocas obras presenciales que hubo, y luego y también luego lo que se hizo digital, eligió algunas obras que están en la cartelera del festival, y ahí ya tenemos un punto, teatroamil.tv, que es uno de los formatos del festival, que comienza también el 3 de enero, con grandes obras de todas partes del mundo, y también habrá este teatro por Zoom con las mejores obras o con las obras que eligió un jurado. No sé si son las mejores, no es la palabra, sino que aquello que es importante que esté en el festival, y vamos a recordarlas, vamos a mirar esas obras que se crearon en pandemia. Eso es lo digital, pero este festival... Pero hay calle también, ¿no? Hay calle, hay presencial. Nosotros queremos volver a encontrarnos, y el 3 de enero vamos a estar presencial como todos los años, de una manera distinta. Vamos a estar con proyectos que son obras que se proyectan en muros, por ejemplo, una que se proyecta en copas de agua con Delay Lab, que se llama Espíritu de Agua, que recuerda por qué el agua es tan importante para la vida humana, que era para el significado profundo en nuestros pueblos originarios. Y entonces son 4 relatos, 4 historias del pueblo Selknam, del Mapuche, de los Aymara y también de los Rapanui en relación al agua. Esa es una de las proyecciones que tenemos, que es un trabajo de Delay Lab en su lenguaje. Y también hay otro que hará Luciana Acuña junto a Alejo Moyamsky. Ellos trabajaron durante un mes aquí en Santiago, viajaron de Buenos Aires a trabajar con artistas chilenos y chilenas que hicieron coreografías de alrededor de 5 o 7 minutos que van a ser proyectadas en muro y en pantalla. Por lo tanto, el festival estará también en la fase que sea, acompañándonos de todas las formas posibles. Eso es lo presencial mientras estemos en esta fase. Pero el día lunes vamos a inaugurar una instalación de Iván Navarro en el río Mapocho, que se llama Un río de sangre, y es un homenaje a los muertos por COVID y a todos nuestros muertos. El Mapocho tiene esta historia terrible de dictadura, y un poco de eso recuerda esta instalación que hará Iván Navarro en el río Mapocho a partir del día lunes. Y eso es uno por uno, o sea, es una obra en formato que no hay aglomeración de gente. Hemos tenido mucho cuidado en cómo hacemos el festival en esta fase. Tenemos el festival para fase 1, para fase 2, para fase 3, para fase 4, con nuestro único fin de volver a encontrarnos. Y como tú bien decías, en televisión también vamos a hacer un gran estreno. Es una versión del Quijote, Don Quijote de 31 minutos, que es la segunda coproducción que hacemos con ellos. Antes hicimos Romeo y Julieta. Ahora ellos van a estrenar en televisión para todo Chile, a través de las pantallas de Televisión Nacional, esta obra que es un clásico y que también nos hace recordar que en estos tiempos los artistas y muchos de nosotros, los trabajadores de las artes, de las culturas y de muchos sectores,
del país y del mundo, estamos necesitando ser Quijotes para seguir adelante, ¿no? Cierto. Carmen Romero, me mencionaste recién un par de artistas argentinos que venían, pero uno de los sellos que tiene este Festival Santiago 1000 es la presencia de muchas obras que vienen de las partes incluso más lejanas de nuestro continente, de otros continentes me refiero. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Hay presencia también de grandes elencos, grandes obras internacionales que vengan? Bueno, esa coproducción es una coproducción argentina-chilena. Lo que hemos hecho es eso, trabajar con los grandes artistas. Van a ver, vamos a tener grandes obras. Hay un foco en Rimini Protocol con obras que son en formatos de inmersivos. Entonces tenemos 5 obras de esa compañía que se especializa en un tipo de teatro que no hay que no hay actores, ¿no? Que se hace también vía remota. Tenemos una obra que se llama Calcuta, de ellos que son personas que nos responden desde la India. Esta compañía la hemos traído otras veces, vamos a volver con Santiago Remote de ellos, que crearon hace un par de años en Chile, que son recorridos por Santiago de grupos de personas que no son más de 20 personas, que van recorriendo y van viviendo una experiencia y mirando la ciudad desde otro lado. También hay espectáculos que van a estar siendo creados, que en este minuto están siendo creados por ejemplo, con un artista australiano que está haciendo una coproducción y está dirigiendo por Zoom a artistas chilenos para una obra que es circo. Y es un grupo de 12 personas que está trabajando, que se hace turnos de 4 personas para ensayar vía Zoom, recibir las indicaciones de este gran director, Aarón, desde Adelaida. Y bueno, también vamos a recibir a Constanza Macra, que ella sí viaja con 3 personas. Estamos trabajando la manera de que viajen las menos personas posible, claro. Pero vamos a tener presencial y acá completan el trabajo en colaboración con artistas chilenos, lo que nos parece muy fundamental hoy día, que ha sido como una de las cosas buenas de esta pandemia, que nos permite estar conectados con otros continentes y hacer estos intercambios artísticos. Carmen, leí por ahí que había radioteatro también este año. No sé si es primera vez, para serte bien franco, pero es muy alucinante para los que somos mayores y recordamos cosas del radioteatro que se fue terminando. Pero hay un revival de esto. ¿Qué va a haber de presencia de radioteatro en este festival? Bueno, eso fue una de las primeras acciones que hicimos a petición de un grupo de artistas que quisieron trabajar con los invasores. La obra de Egon Wolf. Ellos hicieron un radioteatro que quedó increíble y vamos a volver a tener esa obra y otro radioteatro. Uno de los estrenos del domingo en la noche a través de Radio Bio Bio es un radioteatro para adultos, que es Malú Amil. Eso es la historia de una chica que está deambulando por la ciudad y que vive una vida muy liberal. Así es que eso va a estar, son capítulos que se transmiten todos los días por Radio Bio Bio a medianoche. Y tendremos otros para niños, también para recuperando este formato, sí. con obras que son emblemáticas y que de alguna manera así las volvemos a vivir. Neva, por ejemplo, que es un clásico del teatro chileno, vuelve en formato de radioteatro, así como Casimiro, La Pichintún. Tenemos obras de radioteatro para todas las edades y con la idea de que el teatro entre también por otro sentido y que los niños vivan y conozcan esta experiencia de cómo hacían teatro hace mucho tiempo, cuando no existía la televisión, existía los radioteatros. Era esa la forma, claro. Sí, y te acuerdas que había en la radio está Hogar Dulce Hogar, claro, Residencial La Pichanga. Sí, había, bueno, sí, el reportero, entonces, sí, había mucha actividad radial que de alguna manera el audiovisual le fue ganando espacio, pero está de vuelta.
Carmen, en general, toda la cartelera se puede ver en la página web de Santiago a 1000, de la Fundación Santiago a 1000, pero también se van a poder ver vía streaming un montón de obras, si no prácticamente todas las producciones, ¿no es cierto?, que ofrece el festival. Sí, son más de 150 obras las que estamos presentando en todos los formatos. Teatro1000.tv tiene una selección que comienza solo el domingo con 25 obras de todas partes del mundo para ser presentadas, también con obras que se transmiten por streaming. Cuando no hemos podido estar en lo presencial, hemos transmitido por streaming. De hecho, en Antofagasta es lo que vamos a hacer con el debut de Ella lo amo, una obra que vino a dirigir Daniel Veronese, que primero hizo trabajo por Zoom. Él es un argentino muy querido, muy importante en las artes escénicas latinoamericanas, y trabajó acá en esta obra vía Zoom, y después vino a terminar los ensayos, y esa obra debía estrenarse en vivo el 3, este domingo, en Antofagasta 1000, pero como entró a fase 2, la vamos a transmitir por streaming. Y así las otras obras que teníamos previstas hasta que salgamos a la fase 3. Apenas estemos en fase 3, volvemos a lo presencial con las obras. Carmen, perdón, un detallito. Habrá obras gratuitas y otras que se pagan, como hemos visto durante el teatro este año vía streaming, ¿no es así? Así es. Tenemos una gran cartelera también en el Teatro1000.tv, obras en digital que son gratuitas, otras que son con pases que se pagan. También en lo presencial, muchas obras que son intervenciones, que son gratuitas para toda la comunidad, y algunas que estaremos en la medida que podamos estar en el paso 3 o 4, vamos a estar con obras presenciales, y tenemos un acuerdo con el Banco Estado que para todas las obras que estén en el festival hay un 30% de descuento en esa, como para mantener acceso, para que todo el mundo pueda acceder a las obras del festival. No se los pierdan, hay obras increíbles. La próxima semana tenemos 2 conferencias con la gran Laurie Anderson, que va a presentar su película a través de Teatro1000.tv, la película que le dedicó a Lou Reed, que es Corazón de Perro, y también está una conferencia de la gran Marina Abramovich, que va a estar especialmente entrevistada y conversando con nosotros vía Zoom. Además de los radioteatros, en la televisión, presencial y en lo digital. O sea, hoy día queremos estar con la gente. Sí, es una gran programación. Una gran oferta. Carmen Romero, directora de la Fundación Santiago 1000, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. No, gracias a usted, y nos vemos el domingo a las 6 con 31 minutos. TVN, El Quijote, 31 minutos. Una combinación perfecta. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos. Con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal, revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está encabezada por la siguiente noticia. Indignación de conductores por taco en Ruta 68. A un día del Año Nuevo, tacos kilométricos por masivas salidas de automovilistas de la capital. Estaba previsto porque es cosa de la cantidad de personas que no cumplen con los requisitos que pone la autoridad sanitaria y son devueltos, para darse cuenta que la culpa no es de quien lo detiene y fiscaliza, ni es de la autoridad sanitaria, es de los que están tratando de pasar sin tener permiso para hacerlo. Eso le está impidiendo a personas que, por ejemplo, trabajan aquí y viven en Viña o en Valparaíso, por poner un ejemplo, y que tienen que soportar estos tacos por salir porque hay mucha demanda para este fin de semana largo. Va a ser un verano difícil en general, no va a ser fácil, vamos a tener contratiempos. Gracias por venir.